La galaxia había conocido el estruendo de las armadas C y C durante siglos. Su solo nombre bastaba para oscurecer los cielos con desesperación. Planetas uno tras otro habían caído en las sombras de su imperio. Ninguna raza había podido resistir su poderío en medio de esta implacable conquista. La humanidad forjó silenciosamente su propio camino entre las estrellas. Sin que la Horda C y C lo notara, el capitán Ilaiche Reed, con una reputación que lo precedía incluso en la inmensidad del espacio, se encontraba a bordo de la cubierta de mando de la nave insignia humana. Resuelto, el peso de sus nuevas órdenes lo anclaba firmemente en la Tierra. Una misión para defender un puesto de avanzada de la Alianza. En la periferia del espacio en disputa, era una ubicación estratégica crítica para la supervivencia de los incipientes territorios humanos y los restos de civilizaciones alienígenas que buscaban refugio bajo su protección. El puesto de avanzada era un conjunto heterogéneo de estructuras, testimonio de la cooperación entre especies que nunca tuvieron la intención de mezclarse, unidas solo por su enemigo común. La amenaza cíclica era grande, pero el pequeño bastión de seres diversos aún no estaba listo para dejar caer la noche sin luchar. La llegada del capitán Reed fue recibida con escepticismo. Su tripulación, una mezcla de humanos y aliados alienígenas, observaba cada uno de sus movimientos con gran expectación. El capitán, conocido por sus métodos poco ortodoxos, se puso manos a la obra de inmediato. Recorrió las líneas, reuniéndose con cada defensor, aprendiendo nombres y rostros, inculcando un sentido de urgencia y camaradería que el puesto de avanzada no había visto antes. Tenía un plan, uno nacido de la necesidad y la adaptabilidad única por la que la humanidad era conocida. Era un plan que requería que todas las manos, todas las voluntades y todos los corazones del puesto de avanzada fueran uno solo. Reed reunió a su nuevo mando. Su voz, cortando a través de la desesperados, no solo defendemos este puesto de avanzada, sino que mantenemos la línea por nuestra propia supervivencia. La gente del puesto de avanzada, tanto humanos como alienígenas, comenzó a moverse con un propósito bajo la guía de Reed. Fortalecieron su posición, reutilizaron la tecnología y establecieron defensas que combinaron lo mejor de sus conocimientos. La confianza del capitán era contagiosa. Por primera vez, el puesto de avanzada se atrevió a creer que podían ser más que la siguiente nota al pie en el camino de destrucción del C&C cuando las primeras naves de exploración de la Horda del C&C aparecieron en el borde del sistema. El puesto de avanzada estaba listo, un centinela silencioso en la fría inmensidad del espacio. La batalla por el puesto de avanzada estaba a punto de comenzar y con ella, el primer desafío real al terror que había asolado la galaxia durante tanto tiempo. El capitán Ilaiche Reed paseaba por la sala de control, una fortaleza de acero incrustada en su interior. En el núcleo del puesto de avanzada, la sala vibraba con una urgencia que reflejaba el inminente asedio. Las pantallas proyectaban la extensión del espacio salpicada de la flota que se acercaba. Su llegada fue como el inicio de una tormenta, lenta pero inevitablemente catastrófica. El puesto de avanzada conocido como Haven albergaba a supervivientes de 100 mundos. Cada refugiado traía consigo relatos de brutalidad y destrucción. Reed escuchó sus historias, sus voces cargadas de derrota, pero donde veían el final, Reed vio una oportunidad. La población de Haven era diversa. Sus experiencias y tecnologías, aunque dispersas, podían proporcionar una ventaja en el conflicto que se avecinaba. El plan de Reed era tan inflexible como los muros del puesto de avanzada. Recurrió a la experiencia de los habitantes, ingenieros, estrategas y guerreros de toda la galaxia. Cada raza alienígena contribuyó con sus habilidades y tecnologías únicas. Entrelazados en una estrategia de defensa cohesiva bajo la guía de Reed, el entrenamiento comenzó con un rigor implacable. Reed dirigió desde el frente demostrando técnicas de combate humanas adaptadas a las diversas fisiologías de su nuevo mando. Su estilo de liderazgo era poco convencional, afable pero autoritario, aprovechando la diversidad en lugar de exigir uniformidad. A medida que continuaban los preparativos, Reed formó unidades especializadas. Un equipo de ingenieros tácticos mejoró los generadores de escudos de los puestos de avanzada empleando algoritmos avanzados de su planeta natal. Los exploradores, seres acostumbrados a las presiones oceánicas más profundas, fortificaron los puestos de avanzada en los niveles inferiores, explotando su resiliencia natural. Mientras tanto, Reed estableció una unidad de mando, un conjunto de las mejores minas que pudo encontrar entre los refugiados. Trabajaron incansablemente forjando una red neuronal de comunicación que convirtió el puesto de avanzada en un lugar singular. Organismo receptivo a medida que las naves de la comunidad se acercaban. La tensión aumentaba. Reed se dirigió a los defensores no como razas separadas, sino como una fuerza unificada.
Todos han visto lo que los CIC pueden hacer, afirmó con firmeza, pero no han visto lo que podemos hacer, lo que podemos ser cuando nos mantenemos unidos hoy. No solo luchamos por Haven, luchamos por el futuro. Un futuro donde el miedo no dicte nuestro destino. El día del juicio final llegó con la oscura silueta de los Dreadnoughts CIC, ocultando las estrellas. Los otrora acobardados residentes de Haven ahora estaban hombro con hombro, sus posturas no eran de resignación, sino de prometido, las defensas de los puestos de avanzada, un mosaico de innovación alienígena reforzada por la estrategia humana, erizada de preparación. La orden de Reed resonó por todo el complejo, iniciando una ráfaga de respuestas coordinadas. Los escudos de energía se activaron. Los sistemas de armas zumbaron con poder y el aire crepitó con determinación colectiva cuando las primeras naves de guerra entraron en el campo de tiro. Haven desato su furia. Una descarga de pulsos de energía impactó a los invasores, señalando el inicio de una batalla que sería cantada en los confines de esta galaxia. Los Kik, tan acostumbrados a la facilidad de la conquista, se encontraron envueltos en una lucha como ninguna otra que hubieran enfrentado antes. 4 Reed monitoreaban la batalla desde el corazón de Haven, ajustando tácticas a cada momento que pasaba. Sus órdenes eran una línea de vida para cada luchador en la línea. Esta fue la primera resistencia. El desafío inaugural frente al refugio del terror de la galaxia era el improbable Centinela, un faro de unidad y resistencia liderado por un humano que se negó a ceder ante la oscuridad. La batalla por refugio no era solo una lucha por la supervivencia, sino una declaración de que incluso los mayores terrores podían ser desafiados. La defensa defensiva de refugio había demostrado ser más formidable de lo que la Horda CIC había anticipado. Desde su centro de mando, una cámara reutilizada en las profundidades del puesto de avanzada, el capitán Reed examinó la pantalla holográfica. Las secuelas del primer choque se cernían como un espectro sobre el puesto de avanzada asediado. Los restos de los cazas CIC flotaban en el silencio del espacio, un sombrío recordatorio de la intensidad de la batalla. Los Colic se reagrupaban. Sus movimientos de oscuras filas de naves contra el telón de fondo de estrellas. Reed sabía que el respiro sería efímero. El orgullo de la Horda resultó herido. Su próximo asalto sería implacable. Llamó a sus comandantes a la acción. Sus rostros, un mosaico de la diversidad de la galaxia, cada uno con determinación, robada por la primera victoria. La estrategia de Reed había sido simple pero efectiva. En lugar de enfrentarse directamente a la flota de CIC, los defensores de Haven utilizaron tácticas de ataque y fuga, aprovechando la variedad de torretas defensivas ocultas de los puestos de avanzada y las ágiles naves de combate pilotadas por un escuadrón de ases humanos y alienígenas. A pesar de sus éxitos, los recursos eran finitos. Reed abordó esto con su característico ingenio. Los ingenieros reutilizaron la tecnología COPC rescatada del campo de batalla, integrándola en la red de defensa de Haven. Los científicos de la raza Gibson aprovecharon su conocimiento de los campos de energía para reforzar los escudos de los puestos de avanzada con una modulación de frecuencia que interrumpía los sistemas de orientación de los CIC. Las sombras CIC se reunieron para su segunda oleada. Reed profundizó sus lazos con los habitantes de los puestos de avanzada. Se unió a ellos en los comedores. Escuchó sus miedos. Compartió su dolor por los mundos perdidos y avivó el fuego de su determinación. Les hemos demostrado que podemos morder, decía. Ahora demostrémosles que podemos devorar. Los ejercicios de entrenamiento se intensificaron, centrándose en la cohesión de la unidad y la integración de tácticas de especies mixtas. Un equipo de guerreros Bone, seres de increíble fuerza, se unió a expertos humanos en demolición para formar equipos de demolición capaces de repeler fronteras. Mientras tanto, los místicos Yoli, sensibles al flujo de energía, trabajaban para contrarrestar el ataque psiónico que los hechiceros CIC empleaban. El liderazgo de Reed transformó el puesto de avanzada en una fortaleza viviente. Su latido se sincronizaba con el tambor de la guerra mientras la armada CIC. Acumulados más allá del alcance de Haven, los sensores de Reed inculcaron un mensaje claro: que vengan con su oscuridad. Juntos la transformaremos en luz. La espera fue la parte más difícil, la anticipación, un cruel preludio a la tormenta. Cuando la vaca finalmente descendió sobre Haven de nuevo, fue con la furia de una tempestad. Pero Reed y su frente unido los enfrentaron de frente. El puesto de avanzada, que una vez fue un lugar de refugio, se había convertido en un yunque sobre el que se forjaría el destino de la galaxia. La segunda batalla por Haven había comenzado, y con ella, la oportunidad de demostrar que la primera victoria no fue una casualidad. Bajo el mando del capitán Ilaich Reed, Haven se había convertido en un símbolo incondicional de desafío.
Con cada hora que pasaba, los defensores de los puestos de avanzada perfeccionaban su unidad, una fuerza heterogénea que funcionaba como una sola entidad mientras la horda se reagrupaba. La silueta de sus formidables naves de guerra proyectaba una sombra palpable sobre las fortificaciones de Haven. La calma antes de la tormenta terminó con la primera salva de la armada CIC, una violenta descarga destinada a abrumar. La respuesta del puesto de avanzada fue inmediata. Los escudos se encendieron bajo el impacto, dispersando la energía a través de los calips y la red recién integrados. La voz de Reed se mantuvo tranquila por los canales CM. Haven mantuvo firme la línea mientras continuaba el bombardeo. Reed desplegó el singular escuadrón de cazas de Haven. Las víboras pilotadas por humanos se abrían paso entre los gigantes de la flota de Kauk. Su agilidad era inigualable. Los guerreros Bone estaban listos para repeler las fronteras. Su inmensa fuerza contrarrestaba a los temidos berserkers CIC. Los puestos de avanzada. El arsenal diversificado resultó ser una espina en él. Los proyectiles de energía del lado de la horda, armas balísticas y cañones CIC reutilizados, disparaban en una sinfonía de destrucción orquestada por la perspicacia estratégica de Reed cada vez que el kick adaptado de Haven alteraba sus tácticas. Permaneciendo impredecible, la batalla se intensificó a medida que los Kolik, frustrados por su falta de progreso, enviaban a sus hechiceros de élite. Energías retorcidas se arqueaban hacia Haven buscando sembrar el caos. Pero los místicos Yari, guiados por su profunda conexión con los flujos cósmicos, formaron un velo protector. Sus contramedidas no solo anularon la embestida de la hechicera, sino que también enviaron retroalimentación que causó estragos en los magos de la vaca. En medio del conflicto, Reed se mantuvo como un pilar de determinación. Comprendió que esto era más que una batalla física, era un choque de voluntades. La Horda de la Vaca. El terror de la galaxia se enfrentó a una resistencia sin igual, impulsada por la esencia misma de la perseverancia humana y la fuerza combinada de innumerables razas. Reed asumió un riesgo calculado al enviar un contingente de víboras en una audaz misión para atacar la nave de mando CIC. Si la cabeza podía ser cercenada, el cuerpo se tambalearía mientras los cazas perforaban la formación enemiga. La marea de la batalla pendía de un hilo. La apuesta dio sus frutos. Las víboras, ejecutando una maniobra que se convertiría en legendaria, asestaron un golpe devastador a la nave de mando, enviándola a la deriva. La visión de su nave insignia vacilante sembró la duda entre las fuerzas CIC en Haven. Los vítores estallaron de los defensores al presenciar la vacilación del enemigo. La flota de vacas, ahora sin líder, se sumió en el caos. Reed aprovechó el momento y ordenó un bombardeo total contra los invasores. Comenzó como una defensa calculada que se convirtió en una ofensiva total a medida que la batalla llegaba a su fin. La flota Kik, una vez presagio de la perdición, se retiró en desorden. Su aura de invencibilidad se hizo añicos. El puesto de avanzada no solo había sobrevivido, sino que había triunfado, demostrando que la voluntad colectiva de sus defensores era inquebrantable. Reed había transformado el terror de la galaxia en un fugitivo acosado de un puesto de avanzada. Refugio Valiente ya no era una simple mancha en el mapa cósmico, era el faro donde la oscuridad se había mantenido a raya tras la improbable victoria de Refugio. La noticia de la victoria de los puestos de avanzada recorrió la galaxia como una onda expansiva. La estrategia del capitán Reed y la resistencia de los puestos de avanzada se convirtieron en una leyenda que inspiró tanto asombro como un creciente sentido de rebelión entre los mundos subyugados. La Horda Kik, una vez el depredador indiscutible del cosmos, se enfrentaba ahora a un enemigo que no podían predecir ni dominar. El capitán Reed, al comprender el impacto psicológico de su triunfo, no perdió tiempo e inició una serie de transmisiones por toda la galaxia utilizando canales de comunicación CIC capturados. La Horda puede ser derrotada, declaró. Haven es la prueba de lo que hemos hecho aquí. Tú también puedes hacerlo. Uníos, luchad y reclamad vuestra libertad. La respuesta fue inmediata y los sistemas electrizantes bajo el yugo de los Kolik comenzaron a coordinarse utilizando las mismas tácticas que habían demostrado ser efectivas en Haven. Surgieron levantamientos espontáneos que desafiaron a las guarniciones CIC. La otrora noche silenciosa de la galaxia comenzó a resonar con los gritos de revolución. En el corazón de este cambio galáctico se encontraba el factor humano, ingenio y un espíritu indomable que se negaba a rendirse. Reed, aprovechando este impulso, organizó una coalición de alienígenas. Razas para compartir conocimiento, tácticas y tecnología. Haven se transformó de un puesto defensivo a un centro estratégico para la floreciente alianza. Surgieron campos de entrenamiento instruidos por veteranos de combate de Haven.
Sargentos de instrucción humanos trabajaron junto a estrategas alienígenas, creando unidades híbridas especializadas en la guerra anticólicos. Los Zix, al encontrarse luchando en múltiples frentes, lucharon por adaptarse a las tácticas de guerrilla que ahora se empleaban en toda la galaxia. El mensaje de unidad de Reed resonó profundamente entre los oprimidos, dando vida al viejo adagio de que la diversidad de la galaxia era su mayor fortaleza. Trabajó incansablemente formando pactos estratégicos, consolidando alianzas y alimentando las semillas de la resistencia que se habían sembrado en Haven. Este capítulo de la lucha galáctica estuvo marcado por la esperanza y el resurgimiento. El capitán Reed se había convertido en más que un líder militar, era un símbolo de la lucha por la libertad. El miedo que una vez se apoderó de los corazones de las Denisons de la galaxia estaba siendo reemplazado por algo mucho más poderoso, la creencia en la victoria, mientras las escaramuzas se convertían en batallas y las batallas en campañas. La Horda se encontraba en disputa a cada paso. El terror que habían ejercido con tanta eficacia ahora se volvía contra ellos. Su invencibilidad, un mito deshecho por la voluntad colectiva de una galaxia unida. Fue la humanidad con el capitán Reed a la vanguardia la que había encendido esta llama de la insurrección, una llama que ahora amenazaba con engullir al imperio CIC. La marea de la guerra había cambiado y la Horda CIC, una vez considerada invencible, ahora se enfrentaba a una galaxia enardecida. Las noticias de las retiradas y derrotas de la Horda gracias a la fuerza. Las estrategias nacidas en Haven habían desatado una unidad sin precedentes entre las estrellas. El capitán Reed, consciente de que el impulso lo era todo, canalizó la oleada de rebelión hacia una resistencia galáctica concentrada en las salas de guerra de Haven, ahora el corazón de la resistencia. Un consejo de representantes de una miríada de mundos se reunió. Juntos formaron una formidable alianza con Reed como su líder, no mediante la conquista, sino por la confianza unánime de sus miembros. Las diversas especies aportaron sus propias fortalezas, el sigilo salariano, la potencia de fuego destructora, la velocidad avena. Todos se entrelazaron en una fuerza cohesiva gracias a la adaptabilidad humana y el espíritu innovador. La primera tarea fue consolidar los planetas insurgentes en una red de defensa y apoyo mutuos. Surgieron refugios propios, inspirados en el puesto de avanzada que lo inició todo, y que dirigieron el flujo de recursos. La inteligencia entre estos puntos creó una red que al CIC le resultó cada vez más difícil desentrañar. Se abrieron nuevos frentes a medida que sistemas antes suprimidos comenzaban a rebelarse, reforzados por el apoyo de sus aliados recién descubiertos. Una notable victoria llegó cuando una flota combinada, liderada por un capitán humano y un almirante aviano, liberó el sistema de Riel. Esto envió un mensaje claro: la alianza no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba recuperando. Mientras tanto, en los límites del espacio de la Vaca, misiones secretas interrumpieron las líneas de suministro y aislaron puestos avanzados clave. Reed había orquestado una estrategia de desgaste que drenaba los recursos y la moral de la Horda. Estas misiones, a menudo peligrosas, eran voluntarias, pero no faltaban voluntarios. La alianza tenía algo. La Horda nunca pudo comprender la esperanza en Haven. El entrenamiento para las fuerzas combinadas continuó. Reed. La insistencia en los equipos interespecies fomentó un sentido de parentesco entre los soldados. Humanos y alienígenas lucharon no solo juntos, sino como hermanos y hermanas de armas. Reed a menudo caminaba entre ellos. Su presencia era un recordatorio de la unidad que sus diversos orígenes habían creado a medida que la campaña se expandía. Las leyendas de Reed sobre su valentía y genio estratégico se extendieron de soldado en soldado, de mundo en mundo, inspirando a quienes lucharon y a quienes aún no se habían unido a la facción. Sin embargo, él permaneció concentrado, siempre mirando hacia el siguiente objetivo, la siguiente victoria. La Horda CIC estaba ahora a la defensiva. Su reino de terror estaba siendo desmantelado por una alianza que debía su existencia a la intervención de la humanidad. La narrativa había cambiado. Los Kolic ya no eran los cazadores, sino los cazados. En esta floreciente era de la alianza, la galaxia había encontrado no solo un enemigo común, sino un enemigo común. Causa con la humanidad y el capitán Reed al frente de esta unidad sin precedentes. A medida que la alianza se fortalecía y expandía bajo el liderazgo del capitán Reed, la otrora formidable Horda CIC se encontraba en retirada en múltiples frentes. La galaxia, unida bajo un estandarte de resiliencia y destino compartido, estaba lista para presionar su ventaja. Reed, estratégico y siempre vigilante, planeó una serie de ataques decisivos que cambiarían el equilibrio de poder permanentemente. El objetivo central era la fortaleza CIC en el sistema Orión, un sector fuertemente fortificado que servía como centro logístico para las operaciones de la Horda.
Capturarla reduciría severamente su capacidad para librar la guerra y señalaría el comienzo de su fin. Reed convocó a sus comandantes de mayor confianza para formar un grupo de trabajo con las mejores naves y tripulaciones de toda la alianza. La operación comenzó con un leve dibujo. La flota CIC se alejó de Orán mediante un ataque de distracción de los ágiles escuadrones Aven, mientras los Kolic perseguían lo que consideraban la principal fuerza de ataque. Reed desplegó la mayor parte de su flota directamente en el sistema Orión. La batalla que siguió fue feroz y llena de peligros. Los ingenieros humanos, junto con sus homólogos salarianos, habían desarrollado un nuevo tipo de tecnología disruptiva específicamente para esta batalla. Atacó las matrices de comunicación CIC, sembrando confusión y desorden en sus filas mientras los CIC luchaban por reagruparse. Las fuerzas de la Alianza, lideradas personalmente por Reed, realizaron su movimiento. Las fuerzas terrestres, incluyendo unidades de marines humanos y tropas de choque Bond, asaltaron las bases planetarias CIC. El combate fue brutal, pero el asalto bien coordinado superó las defensas CIC. Reed, siempre estratega, utilizó toda la información y estrategia a su disposición para asegurar el éxito de las operaciones terrestres. Mientras tanto, en el espacio, la flota de la Alianza se enfrentó a los refuerzos CIC, que se apresuraban a regresar para defender su fortaleza. La batalla se desató con el telón de fondo de la nebulosa de Orión, un tapiz de luz y color que contrastaba marcadamente con la oscura violencia de la guerra. La nave insignia de Reed lideró la carga, rompiendo las líneas CIC y asestando un golpe devastador a su nave de mando. La victoria en Orión fue un punto de inflexión. La noticia de la caída de las fortalezas se extendió como un reguero de pólvora, elevando la moral de la Alianza y desmoralizando a las fuerzas CIC. Los planetas bajo control CIC comenzaron la rebelión, impulsada por la perspectiva de la liberación, y los ciudadanos de la galaxia vieron el fin de la tiranía de la Horda al alcance. La estrategia de Reed no solo había logrado desmantelar un bastión clave de la CIC, sino que también demostró la unidad efectiva y el poder combinado de la Alianza. La batalla se convirtió en un testimonio de lo que se podía lograr cuando diversas civilizaciones se unían contra un enemigo común. Al disiparse el humo, Reed se dirigió a sus tropas en la galaxia. Su mensaje fue de cauto optimismo. «Hoy hemos asestado un golpe que resonará en los anales de la historia», declaró. «Pero nuestra lucha no termina aquí. Debemos continuar unidos, porque solo unidos podemos terminar lo que con tanta valentía comenzamos». La CIC, ahora conmocionada por sus pérdidas, estaba a la defensiva y la Alianza, envalentonada por su éxito, se preparaba para las campañas finales. El escenario estaba listo. Para la confrontación definitiva y bajo el firme mando de Reed, la Alianza avanzó más cerca que nunca de lograr una paz duradera. La campaña final se avecinaba mientras la Alianza se preparaba para asestar el golpe decisivo al capitán de la Horda CIC, y la H. Reed, cuya brillantez estratégica había orquestado la caída de numerosas fortalezas CIC, ahora centradas en el objetivo final, el mundo natal de los CIC, Carax. Era el corazón de su imperio y el símbolo de su otrora indiscutible dominio. El plan fue meticulosamente elaborado, combinando todos los elementos de la destreza militar de la Alianza. Las flotas espaciales participarían en batallas orbitales para neutralizar a la armada CIC. Mientras tanto, las fuerzas terrestres se preparaban para una operación de desembarco masiva. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, pero también lo era la moral y la unidad de las fuerzas de Reed a medida que la flota de la Alianza se acercaba a Carax. Los Kolic desataron toda su furia espacial. El planeta estalló en chaos. Una tormenta de fuego láser y explosiones. Reed, al mando desde su nave insignia, navegó el campo de batalla con serena precisión. Dirigió la flota, coordinándose con los líderes de escuadrón y adaptándose a la dinámica siempre cambiante de la batalla. Mientras tanto, los equipos de asalto terrestre, compuestos por unidades de élite de múltiples razas, se preparaban en naves de desembarco. Humanos, Bond y salarianos, entre otros, se mantenían unidos por una causa común y una profunda confianza mutua, fomentada por años de batallas compartidas. Las defensas orbitales de Carax eran formidables, pero las tecnologías disruptivas de la Alianza, perfeccionadas mediante el combate continuo, comenzaron a cambiar el rumbo. Las redes de comunicación CIC se bloquearon, dejando a sus naves desorganizadas y vulnerables. Aprovechando la confusión, Reed ordenó una misión a gran escala. Naves de asalto descendieron a través de la atmósfera, sorteando el fuego antiaéreo. La batalla terrestre fue intensa, con las tropas de la Alianza avanzando contra las fuerzas CIC, bien atrincheradas. Cada paso fue reñido, cada centímetro de terreno ganado con valor.
La estrategia de Reed implicó una serie de ataques coordinados contra puntos de infraestructura de Key, paralizando la capacidad de los Kik para reabastecerse y reforzar sus posiciones. Esta estrategia, combinada con el implacable avance de las fuerzas terrestres, comenzó lenta pero seguramente a romper la resistencia CIC. Tras días de feroces combates, las fuerzas de la Alianza llegaron a la capital. La batalla final fue brutal, pero el impulso fue inequívoco. Reed y sus aliados, los líderes Kolik, al ver lo inevitable, finalmente se rindieron, marcando el fin de su reinado de terror. La victoria se celebró en toda la galaxia, el mundo natal de los CIC bajo un nuevo. La gobernanza prometía un futuro de paz e integración dentro de la Alianza. Reed, aclamado como un héroe y un visionario, se presentó ante las fuerzas reunidas de la Alianza en Kars. Su discurso fue transmitido a todos los rincones de la galaxia. Un mensaje de esperanza y unidad. Hoy cerramos un capítulo oscuro en nuestra historia. Reed proclamó, que esta victoria no se trate solo de la caída de un tirano, sino del surgimiento de una nueva era. Juntos hemos remodelado nuestra galaxia. Continuemos construyendo sobre esta base una galaxia de libertad, paz y prosperidad para todos a medida que la paz se asentaba en la galaxia. La visión de Reed de un cosmos unido comenzó a tomar forma. Se formaron nuevas alianzas, se sanaron viejos agravios y los horrores de la dominación cívica se desvanecieron en la memoria. La humanidad, una vez recién llegada al escenario galáctico, había demostrado ser un faro de esperanza y una fuerza para el bien en los albores del valor. No fue solo el final de la guerra, sino el comienzo de un nuevo legado para todas las civilizaciones bajo la Alianza, un testimonio de lo que se puede lograr cuando pueblos diversos se unen bajo una causa común.